días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 22 de febrero de 2026. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿quién crees que liderará el nuevo Frente Popular? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad del día con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Vamos a ir haciendo un análisis de lo que ha ido publicando el diario El Español, concretamente el subdirector de este medio, Jorge Calabrés, porque se han ido publicando en exclusiva varios mensajes entre el asesor de Ábalos, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama. Todos estos mensajes los tiene la Guardia Civil, muestran cómo Aldama hizo de intermediario en una trama que incluiría a la Organización Mundial del Turismo, la OMT, a Air Europa, la compañía aérea, y también al Palacio de la Moncloa. Y precisamente al estar involucrado el Palacio de la Moncloa es donde entran ya de lleno Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Bueno, pues el periódico describe una secuencia de reuniones, de convenios, de proyectos en torno al IE Africa Center, Wacalúa y la OMT entre los años 2018 y 2022. Además, también contactos vinculados a República Dominicana y al rescate de Air Europa. En aquella época, el Africa Center, que dirigía Begoña Gómez, había firmado un convenio de colaboración con Wacalúa, una filial que es una filial de Globalia, en la que participaba también activamente la OMT. Además, Aldama estaba coordinando la visita, incluso en esa época, del presidente de República Dominicana, una visita con Pedro Sánchez. El Partido Popular ha publicado un comunicado cuando han ido saliendo todos estos mensajes en El Español y ha indicado que esos mensajes de Koldo García empiezan a apuntar, dice el PP, a una red de influencias que está gestada directamente desde la Moncloa, con la implicación de ministros del gobierno, concesiones inmobiliarias y con rescates millonarios de por medio, y también incluso todo esto en medio de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, cabe recordar que dijo hace tiempo que estaba tranquilo, que su mujer nunca había hecho nada ilegal, pero ahora hemos visto a través de estos mensajes, por cierto, que quedan muchos, ya lo ha dicho Pedro J. Ramírez esta misma mañana en el editorial que lleva en El Español, que quedan muchos mensajes y que en El Español se van a ir actualizando poco a poco. Sin embargo, Sánchez está tranquilo. Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país. Esto lo dijo hace tiempo, pero no apuntan en ese camino, en esa dirección, todos los indicios que se están conociendo. De hecho, los mensajes van a más, porque según estos archivos, Pedro Sánchez se involucró personalmente y presionó a Ábalos para que la compañía Air Europa cumpliera sus compromisos para que la aerolínea fuera rescatada. Habría que ver cuáles son, Manuel, esos compromisos. Además, Aldama acusó a Begoña Gómez de presionar para el rescate de Air Europa. Pero quedan también comprobadas y acreditadas otros temas en estos mensajes que ha ido publicando El Español. Pedro Sánchez y el equipo que le acompañó en su campaña para recuperar el liderazgo del PSOE, conocido como el Grupo del Peyot, amañaron las primarias del partido del año 2017. Lo hicieron con votos falsos, cambiando actas, alterando censos. Hay mensajes entre Koldo y su mujer. En uno de ellos se ve como Koldo le dice que meta los cuatro votos de los rumanos. También hay mensajes de Patricia Uriz, que es la ex mujer de Koldo García, diciendo que está esperando un poco a final de la jornada para que termine, para que parezca que ha contado. Mensajes que acreditan esos amaños. Hay muchos mensajes y, por cierto, Koldo y Patricia Uriz no se hablan en un tono muy conciliador. Hay mensajes subidos de tono de Koldo García insultando a la que fue su mujer, Patricia Uriz. Bueno, esto es importante porque los estatutos del PSOE exigen la expulsión inmediata de Sánchez
por el amaño de las primarias. Además, un afiliado que se sienta engañado por fraude puede acudir a los tribunales y puede solicitar la anulación o actuar la Fiscalía de oficio. A Pedro Sánchez también le preguntaron por esto, pero Pedro Sánchez dice que todo ha sido completamente legal. En relación con las primarias en las que usted fue elegido secretario general del PSOE, me gustaría preguntar una serie de cuestiones sobre ellas. Se ha publicado muchísimas cosas, una cosa y la contraria. ¿Usted se reafirma en que aquellas primarias fueron limpias? Sin duda alguna. ¿Qué ha dicho Susana Díaz tras conocer este pucherazo ya de forma oficial, como se ve contrastado en estos mensajes de WhatsApp? Bueno, pues ha hablado con Susana Griso en Antena 3 y ha dicho esto. Bueno, si te digo que tengo tristeza, es evidente, ¿no? La tristeza, mal, ayer estaba mal, pero procuro no mirar al pasado y sobre todo por lo que digan determinadas personas, porque si no me es imposible mirar al futuro. Yo competí honestamente como creía que era lo mejor que le podía aportar al PSOE, lo que le podía aportar a España y desde la visión que tengo de partido y de país. Me lo jugué todo. Me jugué muchísimo y lo he pagado caro, pero lo volvería a hacer igual. Hemos visto ya reacción del Partido Popular, reacción del propio Partido Socialista, en este caso Susana Díaz. En Vox, Pepa Millán también asegura que todos estos mensajes muestran la existencia de una red que habría comprometido tanto a organismos internacionales como a empresarios y a figuras gubernamentales. Se habrían encontrado mensajes intervenido en la investigación del caso Koldo que supuestamente vinculan al presidente del gobierno y a su esposa Begoña Gómez con una trama de influencias. Una trama que incluiría a la Organización Mundial del Turismo, a la aerolínea Air Europa y a determinados contactos con entidades o actividades en República Dominicana. Quizá tenga mucho que ver con esto toda esta cantidad de viajes de miembros del gobierno y del presidente del gobierno sin justificar a República Dominicana. Bueno, pues esto es lo que ha publicado y lo que va a seguir publicando el periódico El Español durante las próximas semanas. Han accedido a los móviles de Koldo García, más de 1 millón de mensajes. El Español va a un ritmo de 2 exclusivas al día, con Jorge Calabrés al frente. Enhorabuena a nuestros compañeros del Español por esa exclusiva. Y vamos conociendo pues nuevos negocios turbios, nuevos datos sobre la terrible trama de corrupción que asola al gobierno del PSOE. Empezando, y esta es la clave del asunto, por el máximo dirigente del partido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que además de mentiroso e inmoral, también es un trilero, un tramposín. Porque es tremendo. Es tremendo lo que se demuestra en esos mensajes. Se vulneraron las reglas de juego para amañar las primarias del PSOE en el año 2017. Esto ya lo denunció en su día Susana Díaz, pero luego hizo borrón y cuenta nueva, pelillos a la mar. Pero lo denunció ante las sospechas de que se habían trampeado los resultados. ¿Cómo? Pues metiendo votos falsos, manipulando el censo, con pitufeo para facilitar la financiación irregular de la campaña de Sánchez. Esto está ahí, en el contenido del móvil de Koldo, y lo ha denunciado el propio Koldo. Claro, imagínense por un momento, tener como jefe de la banda a un tramposo que manipuló los resultados de las primarias para acceder de nuevo a la Secretaría General del PSOE. Hay que recordar que a Sánchez le echaron a patadas del partido, de su propio partido, lo hicieron los varones, la ejecutiva de entonces. ¿Por qué? Por mentiroso, por trilero y por sátrapa. Pedro Sánchez estaba negociando por la puerta de atrás el famoso gobierno Frankenstein, ¿se acuerdan? Esto lo había denunciado Rubalcaba, ya fallecido. Rubalcaba dijo que Pedro Sánchez, en contra de las directrices del partido, porque entonces era un partido con un cuadro donde se tomaban las decisiones importantes estratégicas de forma colectiva, de forma colegiada, entre la dirección y los varones. Pero Pedro Sánchez estaba negociando por detrás para constituir ese gobierno Frankenstein, aliándose con lo peor de la política española, empezando por Bildu y terminando por Junts, por todos, con tal de llegar a la Moncloa. Y el PSOE de entonces le dijo que no, que por ahí no,
Además, los resultados electorales que había cosechado Sánchez eran terribles, desastrosos. Así que lo intentaron echar. ¿Y qué hizo Pedro? Pues intentó dar un pucherazo en la sede de Ferraz. Un pucherazo. Como lo oyen. Puso una cortina y dijo, bueno, vamos a votar. Y puso una urna falsa para intentar trampear unas elecciones, una votación a nivel interno para decidir su continuidad o su salida. Hasta tal punto hubo tensión en esa sesión del Comité Federal que tuvo que dimitir todo el comité. Tuvieron que dimitir sus miembros para forzar finalmente la salida de Pedro Sánchez. Hubo una votación final y esa votación la perdió y Pedro Sánchez no tuvo otra que dejar el cargo. La Secretaría General del partido lo echaron, pero el gran error histórico que cometió el PSOE fue el permitirle volver a presentarse. Lo tenían que haber expulsado del partido. Un tramposo de esa calaña tenía que estar fuera del Partido Socialista, pero ellos se confiaron, con Susana Díaz al frente, todo el aparato, y dijeron, esto está ganado, no pasa nada, vamos a ser muy demócratas, vamos a permitir que Sánchez se vuelva a presentar a las primarias. Y se presentó. ¿Y allí qué fue? Hizo campaña por toda España con su Peugeot y sus cuates, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, y ganó. Ganó las primarias en el año 2017 a Susana Díaz y a Patxi López contra todo el aparato del partido, sí, pero haciendo trampas, en base a lo que ha salido publicado, haciendo amaños, manipulando los votos, manipulando el censo, haciendo pitufeo. Eso, amañar unas primarias, una votación interna dentro del partido, según el estatuto, los estatutos del PSOE, supondría la expulsión inmediata de la formación. Pero ahí lo tienen. Amañó las primarias y eso le permitió que en el año 2018, un año después, ganase esa moción de censura y hoy sea presidente del gobierno. Y luego la red de influencias que montó en Moncloa. Porque yo no sé si lo que ha hecho Begoña Gómez es legal o ilegal. Eso corresponde a los jueces, a la justicia. Ahora, lo que está claro es que es absolutamente intolerable, indecente, inaceptable que la mujer del presidente, siendo la mujer del presidente, actúe de cualquier forma en un rescate público de una compañía como Air Europa. Porque participó. Ahí están los mensajes de Javier Hidalgo diciéndole a Víctor de Aldama que iba a llamar a Begoña Gómez para acelerar, para desbloquear el rescate. Y lo hemos escuchado con Víctor de Aldama diciendo que efectivamente, que Begoña, presionó un poco para ver si salía adelante. Begoña Gómez, la mujer del presidente, que es el que tiene la última palabra en un rescate de esas características y que además tenía negocios con Globalia. Insisto, yo no sé si es legal o ilegal. Ahora, es indecente, es inmoral, es inaceptable. ¿Y qué hace la mujer del presidente pidiendo dinero a empresas para financiar sus cátedras absurdas, sus negocietes? Esto es inaceptable en cualquier país serio, pero aquí, ahí lo tienen, no pasa nada, no dimite nadie. No es una cuestión de legalidad, es una cuestión de decencia, y al frente del gobierno tenemos al mayor indecente del reino. Y no solamente se han publicado estos mensajes, también implican al que fue ministro de Defensa, José Bono, porque Bono, uno de los hombres más fuertes dentro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pidió también a Ábalos favores urbanísticos para un cliente con negocios en República Dominicana en el año 2021. El propio Bono ha admitido estos contactos, pero niega haber actuado de manera éticamente reprochable. Pero no solamente hemos conocido eso, también el expresidente
manchego pidió a José Luis Ábalos, y hablando también con Koldo García, que se contratara a un joven del Partido Socialista en Ineco, en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Según estos mensajes que, como decimos, tiene en poder la Guardia Civil, José Bono solicitó la contratación de Álvaro Lario Ruiz. Fue contratado nada más y nada menos que 10 días después, con un sueldo de 36.000 euros. Lo confirma, por ejemplo, este mensaje, un mensaje que vamos a leer de forma completamente literal. Dice: te agradecería, este mensaje se lo envió José Bono a Koldo, te agradecería que le pudieras dar un empujón y terminar de cerrar el asunto. Un mensaje fechado a 25 de junio del año 2021. Y las exclusivas también han sido las protagonistas en otro medio digital. No solamente vamos a hablar del Español, también del Confidencial. En este caso hablamos de Borja Cabezón, amigo íntimo de Pedro Sánchez y adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Está en el centro de un escándalo por presunto fraude fiscal. Según el Confidencial, Cabezón habría utilizado una red de empresas falsas y testaferros en Costa Rica y Reino Unido para eludir el pago de impuestos. Según este medio, Cabezón habría utilizado esta red de empresas falsas, como decimos, para eludir el pago de impuestos en el sector, concretamente, de las energías renovables. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Ha hablado Pedro Sánchez, ha negado cualquier tipo de irregularidad, ha asegurado que Cabezón, dice, es un hombre muy transparente. Respecto a Borja Cabezón, yo creo que el partido ha respondido a esta cuestión de una manera o de otra, y por supuesto estamos hablando de algo en lo que realmente, de verdad, es que no hay caso. Yo entiendo que aquí ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona, pero aquí no hay caso. Y por tanto, el respaldo lo tiene Borja Cabezón. En el Partido Popular acusan al PSOE de encubrir a Cabezón y exigen su cese de forma inmediata. Además, Sánchez presionó a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, para colocar a su amigo Cabezón en Casa América con un currículum inflado. Esta semana le han preguntado al alcalde y así lo ha explicado. Pocas veces he sufrido más presiones por parte del Gobierno de España en mis años de alcalde que para colocar a Borja Cabezón de director de Casa América. Fue una presión casi insoportable por parte del Gobierno de España. La comunidad y el ayuntamiento obviamente no dimos nuestro brazo a torcer y nos alegramos profundamente porque el daño reputacional que ahora sería para Casa América, que una persona que ha eludido o ha utilizado todo tipo de artimañas para tratar de eludir el pago de impuestos, no era una persona con las condiciones de honorabilidad y por supuesto de capacidad que requiere un puesto como Casa América. Pues muy bien aquí el alcalde de Madrid, el señor Almeida, y muy bien también la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. No, dijeron que no, se negaron, se mantuvieron firmes y finalmente Cabezón pues no pudo obtener lo que quería, que era, bueno, pues dirigir Casa América. ¿Y qué les parece la reacción del presidente del gobierno a este tipo de escándalos? Le preguntan por el amaño en las primarias en el año 2017. Su contestación, clara y corta. No, ahí no hubo nada, todo es limpio. Lo niega. Le preguntan por el señor Cabezón, que se le descubre una estructura societaria opaca con sociedades interpuestas y testaferros. Uno de ellos, un cartero de Costa Rica, para eludir o no pagar impuestos directamente. La respuesta de Pedro Sánchez: aquí no hay nada. Y así va sorteando. No pasa nada. No, lo niega todo. Aquí no hay ningún negocio sucio, no hay ningún problema, no hay ningún escándalo. Y cuando finalmente no le queda otra que destituir a la persona en cuestión, porque ya resulta imputada o directamente metida en la cárcel, como el señor Ábalos o Santos Cerdán, entonces él dice que no sabía nada. Que qué gran decepción. ¿Cómo se quedan? Esto, la actitud de Pedro Sánchez es propia de un país bananero. Esto es inédito en cualquier país serio, en cualquier democracia occidental. No hay precedentes. Insisto, no hay precedentes en cualquier país rico, medianamente serio. Esto en Burundi sí pasa. En Gambia, en Bolivia, en Albania, pero en España, en Europa, pues ahí lo tienen.
con la cara de cemento armado, cara de hormigón, negándolo todo. No hay nada. No hay nada. Begoña, no hay nada. Cabezón, no hay nada. Primarias, todo correcto. Y sigue adelante. Solo un apunte. La responsabilidad de esto, como comentábamos ayer, no es exclusiva del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí hay una responsabilidad directa también de la prensa del régimen, la prensa de izquierdas que no hace su trabajo, que aplaude al dictador, aplaude con las orejas, como focas. Qué asco y qué vergüenza lo de este país con la prensa del régimen aplaudiendo este tipo de actitudes por parte del gobierno. Esto no pasa en la prensa de derechas. No pasa. Pero en la de izquierdas sí. Y eso no es prensa, amigos. No son periodistas, son voceros. Y ya les hemos explicado el caso Cabezón, se lo hemos resumido, y ya saben que hay dos Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez antes de 2018, antes de llegar al Palacio de la Moncloa, y el Pedro Sánchez después de llegar al Palacio de la Moncloa. Vamos al primer Pedro Sánchez. En una entrevista en Telecinco, esto es lo que decía en el año 2015. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Habrá cambiado de opinión. Leticia Barquín, buenos días. Cuéntanos cómo está reaccionando el Partido Socialista a todo esto. Buenos días. La dirección socialista ha querido despejar cualquier duda sobre la legalidad y transparencia del secretario adjunto de organización. Intentan blindar la reputación de Borja Cabezón, defendiendo que sus cuentas están limpias y que no tiene acción ni participación alguna en sociedades mercantiles fuera de España. Esta ha sido la línea defendida desde Ferraz y que ministros como Ángel Víctor Torres han repetido. He visto la información esta mañana y ya, como bien expone, Ferraz ha comunicado, ha trasladado a la opinión pública que en el caso de Borja Cabezón las cuentas son transparentes, están bien publicadas, son públicas y que no hay ninguna sociedad ni directa ni indirectamente en el extranjero, ¿no? Y por tanto ya ha habido una respuesta inmediata. Tanto Ferraz como el propio Cabezón, a través de un comunicado, han salido a desmentir la información. El también responsable de Transparencia y Acción Democrática del partido ha negado haber tejido laberintos societarios y ha amenazado con acciones legales contra quienes a su juicio difundan contenidos difamatorios. Además, ha insistido en que su ámbito empresarial siempre ha sido España, que entre 2008 y 2011 toda su actividad económica era privada y que no ostentaba cargo público. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha dicho que Cabezón solo contrató servicios de asesoría fiscal. Hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y que, por tanto, en el ejercicio de su actividad privada, pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas que van justamente en esa dirección, como a la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen asesoramientos de empresas fiscales. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la India, ha salido en auxilio de su amigo. Gracias, Leticia. Vamos con más asuntos porque esta Casa Libertad Digital ha publicado la declaración completa de Carmen Pano en la Audiencia Nacional. La pueden ver si entran en nuestro diario en la red, del pasado 30 de enero, donde volvió a ratificar que había realizado entregas de dinero por valor de 90.000 euros en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. La empresaria explicó durante esa declaración que Claudio Rivas le realizaba una transferencia a sus cuentas bancarias, ella retiraba el dinero en efectivo para posteriormente entregarlo, donde, ya saben, le decía a Aldama, algo que Aldama siempre ha negado, pero ella dice que Aldama era quien le daba las órdenes. ¿Te importa llevar este dinero a Ferraz? Me lo metió en una bolsa, luego en otra bolsa de papel, y le dije, es la última vez que te hago este tipo de favores, apáñatelas como puedas. Esta semana también hemos conocido que un tercer testigo de los pagos al Partido Socialista, además, el primero era el chofer, que ya les comentamos la semana pasada, que llevó a Carmen Pano a Ferraz. Bueno, pues un tercer testigo llevó 400.000 euros a casa de Carmen Pano en una mochila. Se trata de Manolo de las Heras, es el tercer posible testigo de los pagos de la empresaria Carmen Pano en Ferraz. Según ha podido saber de Objective, este hombre es
la mano derecha del cabecilla de la trama de los hidrocarburos Claudio Rivas y fue el empresario que portó hasta 400.000 euros en 4 entregas distintas al domicilio particular de esta empresaria en Madrid. De ahí salieron los 2 pagos de 45.000 euros que Pano luego entregó en el año 2020. Además, ya saben que el segundo testigo, el que hablamos la semana pasada, Álvaro García Gallegos, socio y amigo personal de Pano, era la persona que le trasladó en su coche particular a la sede del Partido Socialista. También hemos accedido a parte de su declaración. Tenían que venir 100.000. Luego, en la cadena custodia, sé, porque oí que faltaron 10.000, que alguien se los había llevado, no sé quién. Entonces se quedaron, por lo que yo he oído y por lo que sé, 45.000 en el despacho de Víctor, en la calle Alfonso XII, y Carmen y yo continuamos con los 45.000 restantes. Pero no sé si 45.000, es por lo que yo tengo entendido, no porque yo los contara ni. Entonces, los 45.000 restantes fueron los que, en teoría, se entregaron en Cerdán. Bueno, y en medio de todo esto, de todos los escándalos de presunta corrupción que les estamos comentando, justamente esta semana, el martes, el Consejo de Ministros aprobó la ley con las medidas anticorrupción que anunció después de la detención de Santos Cerdán, del exsecretario de Organización del PSOE. El texto llega muchos meses después ya de que el presidente del Gobierno, concretamente 9, lo anunciara durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del estallido del caso Cerdán. Sánchez enumeró entonces, fue el 9 de julio, 15 iniciativas, reformas en materia de lucha contra la corrupción con las que el Partido Socialista pretendía salir de esa profunda crisis política que se abrió por la implicación de Santos Cerdán. El presidente se dio de plazo de 1 año para hacer balance, para poder evaluar la puesta en marcha de ese plan, que el pasado martes llegó en forma de ley a la mesa del Consejo de Ministros. Esta ley contiene 84 medidas, modifica hasta 8 normas, 6 de ellas orgánicas, y el Gobierno prevé endurecer, entre otras cosas, la lucha contra la corrupción en empresas y partidos, así como crear una agencia independiente de integridad pública, su medida estrella y una de las 15 propuestas planteadas por el socio minoritario del Ejecutivo en la ronda de contactos posterior al estallido del caso Cerdán. Bueno, ha sido María Jesús Montero la que tuvo el privilegio de explicar este paquete anticorrupción. En materia de contratación pública, la medida demandada que quiero destacar es que se contempla que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración va a ser público y va a ser accesible. También las empresas condenadas por prácticas corruptas incrementamos su pena máxima de inhabilitación para contratar con la Administración de 15 a 20 años, sin que pueda tampoco recibir subvenciones o beneficios fiscales. Bueno, esto es lo que dijo María Jesús Montero. Este es el paquete de anticorrupción que ha anunciado el Gobierno de nuestro país. Si hay algo que los españoles desconocemos por completo, vamos con otro asunto que también ha sido protagonista esta semana y que ha ido publicando The Objective. Ya hemos visto que varios medios han ido publicando exclusivas, El Español, El Confidencial, y ahora vamos con este otro diario digital. Algo que desconocemos los españoles por completo es lo que ha sucedido en los últimos años en las relaciones entre España y Marruecos durante el mandato de Pedro Sánchez. El Ejecutivo siempre lo ha mantenido todo en total secreto. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos dieron por enterrada la crisis diplomática de 2021 durante unas negociaciones a 3 bandas con presencia israelí que tuvieron lugar en enero de 2022, en la que participaron representantes designados por Moncloa. Encuentros secretos desarrollados en Marrakech y en Málaga. El líder socialista allí dio por amortizada esta crisis tras obtener un compromiso por parte de Rabat de que no volvería a utilizar el sistema de espionaje como Pegasus contra ningún miembro del gobierno ni contra ninguna autoridad o ningún agente. Nuestro compañero Ignacio Bravo, Ignacio, buenos días, ha sido analizando toda la información que The Objective ha ido publicando, ¿no?, respecto a este caso, al caso Pegasus. Buenos días. Efectivamente, gran parte de ese desconocimiento viene precedido de lo ocurrido hace 5 años, cuando el gobierno descubrió el episodio de espionaje del móvil de Pedro Sánchez gracias al software israelí Pegasus. Estas últimas semanas, como bien dices, el diario digital The Objective ha ido desgranando lo ocurrido entonces
entonces y dando pistas de lo que sucedió desde el pasado 19 de mayo de 2021, fecha en la que, según el CNI, se produjo la primera infección y posterior robo en el teléfono móvil del presidente del gobierno. Según las informaciones publicadas, los hechos se remontan a un viaje a Ceuta y Melilla de Pedro Sánchez junto al ministro del Interior, Grande Marlaska, tras el salto masivo de cerca de 10.000 personas en la frontera terrestre de Marruecos con nuestro país. Fue entonces cuando, según los expertos en ciberseguridad, ambos dirigentes socialistas se pusieron a tiro de los sistemas IMSI Catcher, unos dispositivos del tamaño de una maleta que permiten capturar la señal de un teléfono móvil e incluso se hacen pasar por falsas antenas de telefonía a las que se conecta el dispositivo, aportando así información técnica sobre esos terminales. Además, según ha podido confirmar The Objective, de fuentes de esta investigación, la infección espía del móvil de Sánchez se produjo mediante lo que se denomina cero clic, es decir, que el presidente del gobierno no tuvo que tocar nada ni tampoco pudo percatarse de lo que estaba ocurriendo en su teléfono móvil. Este hecho, que fue tapado por la Moncloa durante más de un año, apuntaba directamente a Marruecos y, según la información, que estas informaciones confirman sus sospechas. Fue Marruecos el que ejecutó el espionaje sobre Pedro Sánchez y otros ministros del gobierno español. A pesar de estas sospechas, como digo, el gobierno no cortó relación con el país africano, incluso trató de desviar las sospechas de otros grupos parlamentarios. Lo hizo precisamente una de las afectadas, Margarita Robles, la ministra de Defensa, a la que también infectaron el móvil con este sistema. Usted está haciendo unas imputaciones al Reino de Marruecos. No sé con qué, en base a qué prueba usted haciendo estas imputaciones al Reino de Marruecos. Y alguien que es un representante de la soberanía popular española tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas imputaciones. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y más cuando uno tiene una responsabilidad como la que tiene usted. Robles sostuvo en varias ocasiones que no existían pruebas contra Marruecos y que las sospechas eran pura especulación. Sin embargo, el gobierno se reunió hasta en 2 ocasiones con Marruecos con intermediación de Israel para abordar este tema y acordar una ruta de actuación. Unas reuniones que terminaron en 2 singulares propuestas. La primera por parte del reino marroquí, que prometió no volver a utilizar sistemas de espionaje como Pegasus contra ninguna autoridad española, o en otras palabras, admitieron que habían sido ellos, pero que no lo volverían a hacer. Este compromiso fue suficiente para amarrar la confianza de Pedro Sánchez, que solo 2 meses después abrazó el plan de autonomía que Marruecos planteó en 2007 ante Naciones Unidas por el Sáhara Occidental, un giro que no fue comunicado ni al Congreso ni al Consejo de Ministros. La actuación de España con nuestro país vecino del sur siempre ha sido una incógnita sin revelar desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, unas sospechas que pueden llegar a sostenerse como fundadas si nos fijamos en las diferentes actuaciones entre España y Francia al conocer el hackeo y espionaje del terminal móvil de sus respectivas máximas autoridades. Francia decidió romper relaciones con el país alauí tras conocer lo ocurrido y, por el contrario, España viajó a Marruecos para mantener una reunión en la que Pedro Sánchez se doblegó ante las exigencias marroquíes, dejando una pregunta en el aire. ¿Qué había en los 2,5 gigabytes que Marruecos extrajo del móvil de Pedro Sánchez? ¿Qué había? ¿Qué había en el móvil de Sánchez para que, una vez hackeado, cediera al chantaje? Porque esta es la clave del asunto. Solo puedes aceptar un chantaje si tienes algo que ocultar. En el año 2021 había una crisis diplomática de primer orden entre España y Marruecos porque España permitió la entrada en el país de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, enemigo histórico de Marruecos porque estaba enfermo de COVID y recibió atención médica en La Rioja. Lo metieron de tapadillo, pero Marruecos se enteró. Y estalló una crisis diplomática. Fue la llegada masiva de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla, etcétera. Y en ese momento fue cuando surge esta operación de espionaje al más alto nivel. En una visita de Pedro Sánchez a Marruecos para ver precisamente de primera mano esa crisis migratoria, le hackean el móvil. ¿Y qué descubren ahí dentro? Pues no lo sabemos. Pero algo debía haber. Porque resulta que desde entonces Pedro Sánchez está al servicio del rey de Marruecos. Qué cosas, ¿verdad? En fin, esto es lo que hay. Un presidente del gobierno espiado y que, lejos de tomar medidas duras contra el país que ha cometido semejante tropelía, se pliega a sus intereses. Bueno, y vamos ya con los actos que esta semana se han celebrado a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda. Este miércoles, por orden cronológico, el separatista Gabriel Rufián fue el protagonista y luego
ayer el acto de Sumar. Gabriel Rufián y Emilio Delgado de Más Madrid llenaron el miércoles la sala Galileo Galilei en un acto público sobre el futuro de las izquierdas, al que acudieron también representantes de formaciones como Sumar, la Chunta Aragonesista, el ex de Podemos e incluso un diputado del Partido Socialista. ¿Qué dijeron? Bueno, pues Emilio Delgado, por ejemplo, habló de la seguridad de las ciudades, temas que habían sido tabú para estas formaciones. Dijo que hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle y Rufián aseguró tener miedo por la llegada de la derecha. Escuchamos a los dos. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Y no quiero sonar mesiánico, es que creo que es que ciencia, método y orden, si no nos van a fusilar políticamente. Necesitamos un gran debate nacional entre demócratas sobre cómo construimos un bloque que se enfrente a estos criminales, porque lo que vienen es a infundir terror. Y ayer fue el turno de en Sumar. Sumar, ya saben, se presentó un acto de su nueva alianza, sus nuevas siglas, es decir, una supuesta reorganización de la formación, con la ausencia, eso sí, de Yolanda Díaz. Solo quedó claro que quieren ir contra la derecha, se habló mucho de fascismo, pero ni se sabe el nombre de la nueva marca, ni sus propuestas, ni su nuevo líder, prácticamente nada. Adrián, ¿qué sucedió en ese acto? Buenos días. Buenos días. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes celebraron en Madrid el acto Un Paso al Frente para escenificar la refundación de la izquierda tras sus malos resultados electorales, con la ausencia, eso sí, de Yolanda Díaz y de Podemos. Lara Hernández, líder de Sumar, defendió una alianza abierta a todas las fuerzas y admitió que han perdido conexión con parte del electorado. Mientras tanto, otros dirigentes, como el ministro Ernest Urtasun, cargaron contra Vox o incluso, como viene siendo habitual, contra Isabel Díaz Ayuso. El coordinador de Izquierda Unida, Emilio Maillo, proclamó el fin de la melancolía en la izquierda y la líder de Más Madrid, Mónica García, llamó a combatir el fascismo, defender el feminismo y acusó al Partido Popular de asumir ideas ultras de Vox. Las formaciones insistieron en que el espacio aspira a ser la casa común de la izquierda y mantiene la puerta abierta incluso a futuras alianzas con Rufián y con Podemos. Escuchamos a Rita Maestre, Ernest Urtasun y Mónica García. Y la primera cosa que tengo muy clara es que no, ni los migrantes, ni las personas LGTBI, ni las mujeres, ni, ojo, las grandes mayorías trabajadoras viven mejor con la derecha. Solo los privilegiados viven mejor contra la derecha. Porque cuando la derecha y la extrema derecha llegan al poder, lo primero que atacan es la cultura y la libertad artística. Y nos van a tener enfrente siempre y cada vez que lo hagan. Compañeros y compañeras, no tenemos la culpa de que esté Vox en nuestro país. La culpa de que esté Vox en nuestro país es ese fascio durmiente que lleva en nuestro país desde el franquismo. Esa nueva temporada del Walking Dead, de lo peor y de las épocas más oscuras de nuestro país. Y la culpa de Vox es un Partido Popular mimetizado con todo su catálogo de ideas ultras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la izquierda? En la izquierda de la izquierda, la extrema izquierda de este país. Esa panda de comunistas y populistas de medio pelo. Bueno, pues lo que va a pasar es que, para empezar, hay una gran división interna. Esto es algo típico en la izquierda. Son cainitas y acaban a tortazo limpio unos con otros, lo cual es maravilloso. Pero bueno, en caso de que lleguen a un acuerdo, que está por ver, porque aquí la clave es quién lidera esta plataforma y cómo se reparten los cargos y el poder a nivel interno, lo que está claro es que, con independencia de quién está al frente, la izquierda en este país se está hundiendo, sin remedio. ¿Por qué? Hombre, 8 años de gobierno, ¿no les parece suficiente? La gente está empezando a despertar. Ve que la izquierda no responde a ninguno de sus problemas. Está con las tonterías típicas, que si el feminismo radical, que si el cambio climático, que si el facherío, el fascismo. Cosas que no son del día a día, que están muy alejadas o que están directamente fuera de la realidad. Mientras la gente tiene problemas para llegar a fin de mes, hay inseguridad en las calles, hay problemas de carácter social, en materia de integración, el problema de la vivienda, problemón, la factura eléctrica, las cosas del comer, y que están viendo que con 8 años de gobierno progresista y feminista este país cada vez va a peor. Y como no responden a este tipo de cuestiones, que para ellos no existen, los ocupas no existen.
El país va bien, va como un cohete. No hay inseguridad en las calles. El precio de la vivienda está cayendo en los sitios donde se aplica la ley de vivienda. Todas estas mentiras ya no cuelan y como consecuencia de ello la gente está harta hasta las narices. Así que la izquierda se hunde, amigos, y yo lo celebro. Eso es una excelente noticia. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.